pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llene cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llene cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva todo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, solo a ti, Jesús. Vamos a decirle a mi hermano: mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Díselo otra vez: mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, a ti, Jesús. Mis ganancias, díselo mi hermano: mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. ¿Puedes decírselo conmigo otra vez? Díselo a él: mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Adóralo. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a
amor, dile. En cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, Señor, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, díselo otra vez, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Díselo, es tu gracia, Jesús, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, a ti, solo a ti, Jesús. Alza tu voz a Él y tus manos. Él ha sido bueno para mí, y estoy seguro que Él ha sido bueno para ti. Alcemos nuestra voz, nuestras manos en agradecimiento a Jesús. La, la, la. Un aplauso fuerte al Rey por su amor, ¿no, mis hermanos? Estimado hermano en Cristo, estimado amigo, estimada iglesia, casa de oración Berazategui, que Dios te bendiga, mi hermano, en esta mañana, rogando al Padre que juntos, como pueblo de Dios, más allá de todo lo que nos toca pasar, podamos estar fortalecidos por el poder de la potencia de nuestro Señor. Humanamente somos sujetos débiles, cambiantes, nuestro estado interno en sí mismo es débil, así que dependemos de la fortaleza del Señor. Yo ruego que vos, que estás del otro lado, puedas estar fortalecido con la fuerza del Señor, puedas estar sólido en tu fe, más allá de las dificultades, y todo lo que Dios nos permite pasar pueda ser ese instrumento que Dios utiliza para trabajar en nosotros. Nuestra fe es más preciosa que el oro y nosotros en nuestro carácter necesitamos ser probados para salir aprobados por Dios,
Y en esas ocasiones Dios usa muchas veces las adversidades que son propias de este mundo, mis hermanos. Las cosas que nosotros llamamos comúnmente malas le suceden a personas que aman a Dios y a personas que no le aman, ¿sí? Nosotros en este mundo corremos con una tremenda ventaja. Tenemos al Dios Todopoderoso en nuestra vida, tenemos sus promesas, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, mis hermanos, que qué glorioso es tener la Biblia, fuente de luz, fuente de aliento, fortaleza en todo momento en nuestra vida cristiana. Así que yo ruego al Señor puedas encontrarte muy bien. Te saludo con la bendita paz de Jesús, saludo a todos los que puedan estar escuchando. Y bueno, debido a las circunstancias tanto municipales, provinciales, del país y también a las circunstancias particulares de nuestra congregación, hoy nos toca transmitir la predicación de la palabra, nos toca transmitirla, pero el poder es el mismo porque es la Biblia misma la que leemos, así que el poder está contenido en la Escritura. Y hoy tenemos suspendida el culto presencial, pero hoy estamos en nuestras casas adorando al Señor. Me decía estos días un amigo que los servicios presenciales pueden eventualmente suspenderse, mas la adoración, la cual está en el corazón de cada hijo de Dios, esa no se suspende. Así que inclinamos nuestro rostro, mis hermanos, adoramos al Señor en su hermosura, en su santidad, en su pureza, y comenzamos a compartir la palabra. Oramos primeramente al Señor, te animo a que lo hagas conmigo, inclinando así nuestros rostros. Padre glorioso, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de todo poder, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque en tu misericordia y tu gracia esta mañana podemos compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias porque esto puede ser grabado y compartido, Señor. Hoy tenemos los medios para glorificar tu nombre, para bendecir tu nombre, no solamente, Señor, de manera presencial en los cultos, Señor, también compartiendo las riquezas de tu palabra, Señor. Te damos gracias por sobre todo por la salvación, Señor, porque lo más preciado que tenemos es el Espíritu Santo en nuestras vidas, la salvación, la Biblia, Señor, la vida eterna en los cielos. Te damos gracias porque eso lo lograste con tu sacrificio, Señor. Dando tu vida en la cruz, hiciste posible nuestra salvación eterna, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por los hogares que puedan estar escuchando, Señor. Allí extiende tu mano, Padre, esa es mi oración, y puedas bendecir esas vidas, Señor, que estamos escuchando. Puedas fortalecernos, Señor. Puedas confortar nuestros corazones, Señor. Y también asimismo puedas confrontar nuestra vida con todo aquello que debamos ordenar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Aún tu mano esté con aquellos que necesitan salud, Padre. Padre, por los distintos hogares, ancianos, jóvenes, niños, las enfermedades vienen en todas las edades, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, Padre amado, tu mano esté con mis hermanos que puedan estar enfermos, Señor. Y tu palabra, Padre, los ayude en los tiempos de dificultad, Señor. Tu Espíritu Santo los ayude. Todo esto oro en el nombre de Jesús y agradezco por cada vida, por cada alma que está escuchando del otro lado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, es un tiempo muy alegre, como todos los días que hace el Señor para nosotros, pero es una ocasión especial porque, bueno, iniciamos una serie, hemos terminado la serie Cristo en los Salmos. Ha sido realmente una predicación muy hermosa la que nos ha compartido nuestro hermano Esteban. Y hoy, este domingo, vamos a iniciar otra serie que el Señor nos guía a considerar. Esta serie se llama La verdadera libertad y va a estar basada fundamentalmente en el libro de Éxodo, en ese libro precioso, segundo libro de la Biblia, que nos relata con mucho detalle la situación del pueblo de Israel cuando se encontraba esclavo en Egipto. Nos detalla los planes horribles de Faraón para así hacer guerra contra el pueblo de Dios y deshacerse de él. Nos relata el nacimiento de uno de los hombres más hermosos
que ha caminado en esta tierra. Principalmente el más glorioso, esplendoroso es nuestro Señor Jesús, nombre y hombre sobre todo. Pero Moisés ha sido y es para nosotros un gran ejemplo de fe, de perseverancia y de paciencia, a pesar de que en muchas ocasiones, debido a la gran presión que tenía, le jugó mal y tuvo actitudes que no fueron del todo agradables. Pero aún así Moisés, un hombre manso, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno de vida de Dios, un hombre que ansiaba estar en la presencia de Dios y lo disfrutaba, un hombre preocupado por el pueblo al cual el Señor le encomendó guiar, un hombre comprometido con la causa del Señor, realmente un hombre y un ejemplo de fe. Al nombre al que conoceremos cuando podamos estar en la presencia de Dios en la eternidad. Allí podremos conocer a este hombre, este siervo de Dios, Moisés. Y un hombre que también en cierta forma y en ciertos sucesos de su vida es figura de Cristo Jesús. Así que, pero no queremos exaltar al hombre o a Moisés. Moisés ha sido el canal por el cual Dios llevó a cabo una acción, pero en definitiva el que realizó toda la obra es Dios mismo. Así que no queremos exaltar al hombre, sino al Dios eterno que usa al hombre para gloria de su bendito nombre. Así que vamos a compartir este libro de Éxodo y el primer título que vamos a compartir en este día domingo, 11 de abril, el título es Necesitamos al Libertador. Le puse ese título porque nos narra un poquito la situación del pueblo de Israel mientras permanecía esclavo en Egipto y su gran necesidad de alguien, de que Dios levantara a alguien que los ayudara. Y así sucedió. Vamos a hacer un recorrido a través de este libro y yo le animo que si tiene su Biblia en mano, si tiene una hojita, una lapicera, si desea hacerlo, le animo a que disfrute juntamente conmigo el recorrido a través de esta preciosa historia de salvación en el libro de Éxodo. Y podemos comenzar diciendo, mis hermanos, que el Antiguo Testamento es la historia continua del programa de salvación de Dios. Dios tiene un programa de salvación desde antes de la fundación del mundo y comienza a detallarse ahí nomás en el libro de Génesis. El programa de salvación de Dios, luego de que Adán y Eva pecaran. Usted sabe que Adán y Eva cometieron algo terrible, el acto más terrible que trajo muerte espiritual, que trajo grandes consecuencias, terribles consecuencias. Ese acto fue cometido por Adán y Eva. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, se narra todo esto y este acto de desobediencia, esta gran tragedia, no lo tomó a Dios de imprevisto. Dios ya antes de que sucediera conocía. Todas las cosas son conocidas por Dios desde la eternidad. Y Dios ya tenía previsto un plan de salvación, el cual también le reveló a Adán y Eva en Génesis 3:15. Él le dijo lo siguiente a Eva, él le dijo a la serpiente, miren lo que les dijo, a la serpiente le dijo, haré que tú y la mujer sean enemigas. Esto le dijo a la serpiente que fue la que tentó a Eva. Le dijo, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Esto nos habla de una guerra que lleva siglos, mis hermanos. Los descendientes, los que buscan a Dios y los que no lo buscan. Ahí hay una guerra siempre. Y dice el texto, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Hasta ahí Génesis 3:15. Dios está advirtiendo a la serpiente que uno de los hijos de Eva, un descendiente de Eva en particular, lograría aplastar la cabeza de la serpiente. La serpiente intentaría luego morder su talón, es decir, que heriría, lo llevaría a la cruz, pero eso no sería el fin. Jesucristo resucitaría y Jesucristo con su muerte y su resurrección finalmente le quitó las llaves y el imperio de la muerte al diablo. Y así de esa manera puede dar vida al mundo. También el Señor habló de este precioso plan de salvación a Abraham.
Ahí en Génesis 12:3, Dios le dijo a Abraham, les dijo que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Dios le estaba diciendo, de un descendiente tuyo en particular, alguien que nacerá de mujer pero no de varón, alguien que descenderá del cielo a tomar forma de hombre, ese bendecirá a toda la tierra. Así que en Génesis comienza a narrarse esta preciosa historia de salvación y el libro de Éxodo continúa con esta historia o programa de salvación, ¿sí? Inicia en el Génesis y el Éxodo continúa. Esta maravillosa historia de salvación, lógicamente, después del Éxodo, continúa con la venida de Cristo. Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, encarna y con su muerte en la cruz hace posible que el pueblo de Dios pueda llegar al cielo, al lugar donde pertenece, ¿sí? Donde ahí está Dios el Padre y el Hijo en el trono, ¿sí? Y sabe que la historia de salvación continúa hoy con la predicación del Evangelio por medio de la iglesia, de cada creyente que testifica de Cristo. Ahí está sucediendo el plan de salvación, Dios salvando almas, ¿sí? Y este plan de salvación llegará al fin cuando nosotros estemos en las moradas eternas en el cielo. Como dice el libro Apocalipsis 22:4, dice, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Esto dice acerca de nosotros, Apocalipsis 22:4. Nosotros veremos su rostro, el rostro de Jesucristo, ese veremos, y tendremos una señal, ¿sí? Tendremos una señal, ahí le habla de tener su nombre, que es el nombre de Dios, el nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre. Ese nombre será la señal que somos suyos para siempre. No sé si usted desea pasar por esta experiencia, mis hermanos, ¿sí? Si usted es hijo de Dios, usted es cristiano, dice la Biblia, veremos su rostro y tendremos una señal eterna que nos asociará, nos identificará con Él. Ahora, lo que vamos a hacer es estudiar el libro de Éxodo un poco bastante, porque es extenso. Y el libro de Éxodo también está dentro de lo que sería la historia del gran programa de salvación, ¿sí? El libro de Éxodo, o el gran tema del libro de Éxodo, es liberación, ¿sí? Incluso la palabra Éxodo sabe que significa salida, huida, ¿sí? Y el tema principal del libro es la salida de Israel como nación de Egipto, una tierra donde se encontraban esclavos, sometidos, sin voluntad propia, sin adoración o sin libertad para la adoración verdadera. Entonces, el libro de Éxodo trata del tema liberación, salida. El libro de Éxodo también habla mucho acerca de la nación o de la conformación de la nación de Israel, ¿sí? En el primer versículo del libro comienza diciendo, estos son los nombres, y eso ha hecho que los judíos le llamen a este libro los nombres, ¿sí? Los rabíes, los maestros judíos, le llaman a este libro los nombres, porque el libro comienza así, estos son los nombres de. Ahora, ¿de quiénes son los nombres que aparecen ahí en los primeros versículos? Bueno, en los primeros versículos de Éxodo, capítulo 1, usted va a encontrar los nombres de los hijos de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac, hijo de Abraham. Jacob, su nombre es el gemelo, el mellizo, el suplantador, aquel que se quedó con la bendición de la primogenitura mediante engaño. Y luego, posteriormente, después de mucho trato, llegó a ser Israel, el cual significa príncipe de Dios. Este hombre, Jacob, trasladó a su familia a Egipto con el propósito de escapar de la hambruna en Canaán. Usted puede encontrar esto en Génesis capítulo 46. Ahí en Génesis capítulo 46 usted puede leer, entonces, búsquelo conmigo, le doy tiempo para que lo busque, Génesis 46. Vamos a leer mucha historia acá. La historia no es aburrida, la historia es fascinante, son hechos certeros, verídicos, sucesos que acontecieron, y mientras leemos historia, si podemos hacer volar un poquito la imaginación, podemos entrar en ese contexto, ¿sí? Vamos a leer Génesis 46, 1 en adelante. Ahí nos muestra que Jacob
emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones. Y cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Note que Jacob emprende viaje hacia Egipto y estando en Beerseba ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y luego de esos sacrificios, dice el texto 2, que durante la noche Dios le habló en una visión y le dijo: Jacob, Jacob, lo llamó. Jacob respondió: aquí estoy. En el verso 3 leemos: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de ti una familia, una gran nación, porque allí haré de tu familia una gran nación. Dios le está anticipando que sería en Egipto en donde la familia de Jacob sería engrandecida en número, ¿sí? Y en el verso 4 dice: yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Mire esta palabra, mi hermano, ¿sí? Yo descenderé a Egipto contigo y te volveré a traer. Ahora, Jacob descendió a Egipto con su familia, pero él no volvió. Jacob no volvió. Los que volvieron son su descendencia, mis hermanos. Mire la promesa de Dios. Dios le está diciendo: yo descenderé contigo. Es decir, irás a Egipto para que se cumpla este periodo de tiempo, este propósito, pero yo te volveré a traer. Es decir, no permanecerás esclavo para siempre. Tu pueblo no permanecerá esclavo para siempre en Egipto. Él le dijo: mire, morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Cuando Dios le está diciendo: te volveré a traer, hablaba de su descendencia. Y mire lo que dice: Dios le da también esta palabra de que José, aquel hijo que tanto lloró, aquel hijo que tanto lamentó pensando que había muerto, le haría compañía, y Jacob podría morir viendo a José y a sus hijos, es decir, a sus descendientes, a sus nietos. Esta es la fidelidad de Dios, mis hermanos. Este es el modelo de Dios, el plan de Dios, la misericordia de Dios, que a pesar de que Jacob se mandó de las suyas, Dios siguió utilizándolo a él y a su familia para cumplir su plan. ¿Cuál fue el eterno plan de Dios? El Dios de sus antepasados: conducir a Israel y a su familia a Egipto, ¿sí? Y sabemos que Jacob no comenzó bien, Jacob no comenzó tan bien, pero Dios trató con él. Y Jacob llegó a ser un hombre capaz de buscar a Dios, capaz de escuchar a Dios y capaz de obedecer a Dios. Algo que nosotros necesitamos que nos pase, ¿sí? Con el trato de Dios, nosotros aprendemos a buscar a Dios como realmente debemos buscarlo, ¿sí? A escucharlo, mis hermanos, porque escuchar a Dios no es cosa sencilla, mis hermanos, es cosa espiritual. Para escuchar a Dios necesitamos su Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos vaciarnos de nuestra carne, de nuestros apetitos, de nuestros deseos. Necesitamos vaciarnos de nuestros anhelos egoístas y aprender a escuchar la voz de Dios. Y necesitamos, una vez escuchada esa voz, obedecerla. Obedecerla es el propósito, mi hermano. La obediencia trae bendición sobre nosotros. Ahora, fue Dios el que condujo a Israel hacia Egipto, ¿sí? Para que a través de esa experiencia ellos fueran preparados para el mayor de los privilegios. Miren, mis hermanos, Israel y el pueblo judío ha tenido un privilegio único, ¿sí? De entre todas las naciones, Dios ha elegido a esa, ¿sí? Dios ha elegido a esa para que diera testimonio del único Dios vivo y verdadero. Israel ha dado testimonio del único Dios vivo y verdadero. No solamente eso, sino que las Escrituras, el Antiguo Testamento y también gran parte del Nuevo Testamento, les ha sido confiado, ¿sí? Y no solamente eso, mis hermanos, no solamente el privilegio de dar testimonio del Dios verdadero, el tener las Sagradas Escrituras, el libro espiritual, el libro de Dios. No solamente eso, mis hermanos, sino también que a través de su linaje entraría Jesucristo en el mundo, ¿sí? Jesucristo, descendiente del rey David según la carne, mas engendrado por el Espíritu Santo y nacido virginalmente, Él ha nacido mediante la tribu de Judá, hijos de Jacob. Así que ahí en Hechos 13:47 dice, resume un poco este
propósito de Dios para con Israel. Dice, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Dios tuvo siempre este propósito con ellos. Te he hecho luz para los gentiles. El propósito de Dios es que Israel fuera luz para los gentiles, para que se lleve a cabo la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Es decir, para que tuviera la escritura, para que a través de la escritura revelada, obviamente Cristo nacería y sería predicado hasta los rincones más lejanos de la tierra. Mire qué privilegio, mis hermanos, que han recibido de parte del Señor. ¿Sí? Ahora, esta mañana, ya para entrar en materia y en el libro de Éxodo, yo quiero que consideremos al menos algunos puntos de esta historia, más precisamente el capítulo 1. Pero antes de entrar en el capítulo 1, quisiera que podamos definir algunos conceptos que son muy importantes para nosotros. El primero de los conceptos es libertad. Esta serie se llama La verdadera libertad. Pero vamos a ver qué es la libertad. Bueno, libertad, según el sentido jurídico, la libertad es parte esencial y constitutiva de una persona. La libertad es algo con lo cual la persona nace por constitución humana. ¿Sí? La libertad es un derecho inalienable, es decir, que la libertad es algo que no se puede quitar. Todo ser humano nace con derecho a la libertad. ¿Sí? La libertad es un derecho inalienable de la naturaleza humana que Dios ha creado, y es lo que lo hace apto para promover el crecimiento del hombre hacia su propio cumplimiento. Es decir, que el hombre tiene derecho a la libertad y al crecimiento personal y a cumplir sus propios propósitos. Si esto lo llevamos al plano teológico, la libertad tiene un alcance no solamente físico, sino moral y espiritual. En el sentido teológico, la libertad tiene al menos estos tres alcances: físico, moral y espiritual. Y en el sentido teológico, la libertad es la condición humana querida por el Creador para que Dios mismo pueda ser conocido por el hombre libre. Es decir, que Dios ha creado al ser humano, el libre, para que éste en su libertad pueda conocerlo a su Creador e interactuar con él. ¿Sí? Puedas tener capacidad de diálogo y establecer voluntariamente una relación de alianza. ¿Sí? El ser humano puede establecer una relación de alianza con su Creador, dado que es un agente moral libre. Ahora, en el Antiguo Testamento, libertad es el programa que Dios quiere llevar a cabo sacando a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Y eso es un poco el contexto de lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? o a compartir. ¿Sí? Es el programa de Dios para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Es en Éxodo cuando Dios rescata, ¿sí?, a Israel, le da libertad, y al rescatarlo de Egipto le otorga una dignidad de pueblo, le otorga una identidad, hace posible una alianza con ellos, ¿sí?, y les trae bienestar. Esa es la libertad, de eso estamos hablando. Ahora hay otro concepto muy importante también, que es esclavitud. Para que exista libertad tenemos que hablar de esclavitud. La esclavitud, como institución jurídica, es una situación en la cual una persona, ¿sí?, es propiedad de otra. Es decir, cuando una persona es esclavo de otra, la cual se llama amo. Esclavo, mis hermanos, es una palabra que se usa para referirse a un hombre que por estar sometido a otro carece de libertad. Una persona que está sometida a otra y por lo tanto carece de libre elección. Eso es libertad. Esclavitud, perdón. En el Nuevo Testamento la palabra esclavitud en sentido figurado suele utilizarse para referirse a una persona que está sometida a una pasión, a un afecto, a un vicio, y esas cosas que lo privan de caminar con libertad en el mundo.
Romanos, por ejemplo, capítulo 6, verso 17, dice, antes ustedes eran esclavos del pecado. Note acá la palabra esclavitud, es sometimiento al pecado, ¿sí? Prisionero del pecado, ¿sí? Es decir, que el ser humano es algo así como propiedad del pecado que lo domina, ¿sí? Pero mire lo que dice el texto. Pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. De todo corazón nos habla de libertad. Ahora obedecen con toda libertad la enseñanza que les hemos dado. Para que el hombre pueda obedecer con toda libertad la enseñanza que está contenida en la Biblia, necesita ser libre del pecado. Necesita dejar de ser esclavo del pecado. Dejar de estar sometido a las pasiones desordenadas del corazón. Y para que eso suceda necesita un libertador. ¿Sí? ¿Qué es un libertador? Un libertador es alguien que rescata, mis hermanos, es alguien que exime, es alguien que redime, alguien que desata, alguien que libera. Un libertador es alguien que salva, que libra, que deja a una persona en libertad. ¿Sí? Liberación es una palabra justa y central en la proclamación del Evangelio. Nosotros predicamos libertad, liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás. ¿Sí? Eso es lo que nosotros predicamos. Liberación es la acción de Dios en el hombre. ¿Sí? Es la misión que llevó a cabo Jesús. Ese es el fin por el cual Jesús vino a este mundo. ¿Sí? Ese es el fin, en la finalidad de su vida, de su ministerio, de su mensaje, de su muerte y de su resurrección. Libertad. Libertad es lo que vino a dar Jesús. Liberación del pecado. Saben que en Juan 8:34 y luego en el 36 hay una discusión ahí que algunos quieren tener con Jesús y las personas que querían increpar a Jesús le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, somos libres, no somos esclavos de nada ni de nadie. Entonces Jesús les dice lo siguiente, en el versículo 8:34 de Juan, les dice: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Muy simple el concepto, muy claro. El que practica el pecado es un esclavo de ese pecado. ¿Sí? Eso es lo que dice Jesús. Por más que sean hijos de Abraham, por más que sean hijos del apóstol, por más que sean hijos... Mire, los hijos de Samuel era un hombre muy espiritual, un hombre de Dios, un hombre tremendo, mis hermanos, el profeta Samuel. ¿Sí? Sin embargo, sus hijos no buscaron a Dios como su padre. Ser hijos de Samuel no los salvó. Y ser hijos de Abraham no ha salvado a nadie. Lo que salva al ser humano de su pecado es la confianza en Dios y el arrepentimiento. Entonces Jesús les dice: todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. ¿Sí? Pero en el verso 36 les dice: pero si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Así que no hay por qué estar esclavos. Hay libertad en el Hijo de Dios, libertad del pecado. Y de eso es un poco lo que vamos a hablar, pero vamos a meternos en los minutos que nos quedan en la historia tan preciosa del pueblo de Israel, y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 1, vamos a ver ese primer capítulo del día de hoy, y vamos a ver cómo los hebreos necesitaban con urgencia a un Salvador. ¿Sí? Y vamos a ver, y ahí nos vamos a poder ver nosotros, cómo con gran urgencia necesitábamos a Jesús, el libertador, en nuestras vidas. ¿Sí? Te animo a que saques el libro, a que vayas al libro de Éxodo capítulo 1. Dice el libro de Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice así: cuando Israel, o sea Jacob, viajó a Egipto, iba con sus hijos y sus familias. Los nombres de sus hijos eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tenía 70 descendientes, incluyendo a José, que ya estaba en Egipto. Después José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron, pero los israelitas tuvieron muchos hijos que se multiplicaron y aumentaron cada vez más y más hasta llenar a Egipto. Amén.
Nosotros sabemos por el libro de Génesis que José, quien fue hijo de Jacob, sirvió como primer ministro en Egipto. Sus hermanos tenían un propósito horrible para José, le deseaban lo peor. Pero el Señor guardó la vida de José, la preservó y lo colocó en un lugar de privilegio, de honor, llegando a ser este José primer ministro de Egipto. Todo esto para que se cumpliera también el plan del Señor, porque estando allí como primer ministro de Egipto, José salvó a la nación y a otras naciones de la hambruna tremenda que sucedió. Ahora, mientras José vivió, él y su familia fueron muy respetados en la tierra de Egipto. Más precisamente ellos vivían en Gosén, una región más al norte, ¿sí?, de Egipto. José medio había querido esta situación, que ellos estuvieran separados de los egipcios, para que así de esa manera no hubiera tanta mezcla y se perdiera la adoración al Dios de sus antepasados. José ya había previsto que si el pueblo se mezclaba mucho con Egipto, se corrompería. Así que, de manera que él habla con ellos y él les dice, cuando los entrevisten, ustedes díganle que la habilidad de ustedes, el trabajo de ustedes es ser pastores, es trabajar con el ganado. Entonces los enviarán a un lugar para esa tarea, porque los egipcios ven en poco o menosprecian a los pastores de ovejas. Entonces, medio en esa estrategia usó José, obviamente no mintió, porque la principal actividad de Jacob y sus descendientes era la ganadería, el ser pastores de ovejas. Entonces, cuando ellos le dijeron a los gobernantes que ese era su trabajo, los gobernantes los enviaron a Gosén. Esto está en Génesis capítulo 46. Usted lo puede leer, yo no lo leo por cuestiones de tiempo, si no nos llevaría demasiado tiempo poder analizar y contextualizar todo de manera tan detallada. Pero bueno, la cuestión es que ellos están en Gosén y mientras ellos están ahí, la memoria de José es honrado, porque José llegó a ser un hombre de una calidez humana notoria. De hecho, toda la nación fue bendecida con el trabajo de José, porque Dios estaba con él, no porque José fuera sobresaliente ni nada. Si bien era un hombre con mucha sabiduría, Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños de Faraón, pero todo eso que tenía era de parte de Dios. Ahora, cuando José muere, los hebreos fueron tratados durante un tiempo de buena manera, mientras estaban en Egipto. En Génesis 50:24, dice que José les dijo a sus parientes, me estoy muriendo, pero con su seguridad Dios va a venir a cuidarlos. Miren, José se está despidiendo, él está diciendo, yo voy a morir, esto es inevitable. Y en cierta forma José era el que representaba a los israelitas en Egipto, era el que en cierto sentido Israel era tratado bien por ser parientes de José, ¿sí? Pero José está seguro al morir de algo, mis hermanos, miren, él está seguro de que Dios estaría para cuidarlos, y José les dice, Dios va a venir a cuidarlos, los va a sacar de este país y los va a guiar hacia la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos, acá tenemos cosas tremendas. José estaba en Egipto, ¿sí? Él creció, pasó mucho tiempo de su juventud, su vida adulta en Egipto, ¿sí? Pero el Dios de sus antepasados, las promesas de ese Dios nunca salieron de su corazón, ¿sí? José nunca dejó de adorar al Dios de sus padres. Él nunca dejó de recordar en su corazón las promesas dadas por Dios para su pueblo. Mis hermanos, qué precioso que es esto en este tiempo de cuarentena, que nosotros hemos estado aislados, quizá no podíamos venir y nos hemos olvidado de muchas promesas de Dios, mis hermanos. Por más que estemos en otro territorio, en otra región, por más que nos prohíban venir a la iglesia, no nos olvidaremos jamás del Dios que tenemos y de sus promesas, y de que solamente a Él le debemos adoración. Y en el verso 25 dice que José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa. Él les dijo, cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos de aquí.
José murió a los 110 años de edad. Lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Eso es lo que nos dice Génesis 50:26. Durante la estadía en Egipto, después de la muerte de José, y mientras José vivió, los hebreos recibieron esa promesa que le hizo Dios a Abraham de que se multiplicarían en gran manera. Eso se lo dijo Dios en Génesis 17:2, está eso, esa promesa donde Dios le dice: multiplicaré en gran número a tus descendientes. Esto debido al pacto que Dios hizo entre él y Abraham, ¿sí? En Génesis 46, 8 al 27, nos dice que eran cerca de 70 descendientes directos los que entraron con Jacob a Egipto, ¿sí? Con Israel a Egipto. De hecho, en Éxodo también se habla de que era ese número, ¿sí? En Éxodo 1. En los días del Éxodo, ¿sí? Cuando comienza a narrarse toda esta historia, probablemente había alrededor de 600.000 hombres de 20 años en adelante. Eso lo dice el texto bíblico, ¿sí? Si se hace un recuento, considerando a mujeres y a personas menores de 20 años, a niños y adolescentes, probablemente el número de israelitas en su totalidad serían cerca de 2 millones de personas, ¿sí? 2 millones de israelitas eran para aquel tiempo. Probablemente sea más, 2,5 millones, 3 millones, no lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos que había un gran número de hombres de 20 años en adelante. Todos eran descendientes directos de Jacob, de Israel, lo cual es evidencia de que Dios cumplió su promesa. Miren, mis hermanos, si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Conversamos el día de ayer con un amigo de esa promesa de Cristo, donde él dice que las ovejas que el Padre le dio, nadie las arrebatará de su mano. Es decir, ningún agente externo puede arrebatar a las ovejas de su mano. Lo que se puede interponer entre Jesús y una oveja es el pecado arraigado en el corazón y que la oveja no quiere soltar. Por eso, mi hermano, nos animamos mutuamente para permanecer fieles al Señor, ¿sí? Nada externo nos puede separar de Cristo, ¿sí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dijo San Pablo, nos puede separar del amor de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que el pueblo se multiplicó en gran manera, ¿sí? Pero el pueblo se concentró en la multiplicación y un poco perdió de vista el fin de la multiplicación, ¿sí? El fin de Dios no era que solamente se multiplicaran, el fin de Dios era que llegaran a ser una nación fuerte, ¿sí? Numerosa, para que pudieran salir a tomar la tierra que Dios ya había preparado para ellos, ¿sí? Probablemente ante la multiplicación el pueblo de Dios estaba feliz, porque cuando se multiplica la familia hay felicidad, ¿no? Aunque en ocasiones se incrementa el trabajo, ¿sí? Pero bueno, siempre un hijo es una felicidad para el corazón del Padre, más allá de los sinsabores que a veces pueda traer algún hijo a nuestra vida, ¿no? Porque en un mundo de pecado a veces los hijos traen algún quebrantamiento al corazón, algún sinsabor. Pero bueno, en Egipto el rey, el faraón, los gobernantes y Egipto no estaban muy contentos con la multiplicación, ¿sí? La razón es que los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaban y aumentaban cada vez más. Y el texto 7 dice hasta llenar Egipto. Note esa palabra, mi hermano. La multiplicación de ellos era tal que estaban ya alcanzando y por sobrepasar en número a los egipcios. Y esto representaba un problema para los egipcios, los israelitas empezaban a tener influencia en la vida civil y económica de Egipto, ¿sí? La influencia de los israelitas ya iba más allá de Gosén, más allá del territorio que les dieron para vivir. Como que les dijeron, ustedes vivan acá y no nos molesten. Nos van a servir, pero no nos molesten. Pero los israelitas iban más allá, ¿sí? Los israelitas tenían contacto con los egipcios. De hecho, algunos israelitas aprendieron artes, aprendieron oficios. Hubo también casamientos entre hebreos y egipcias. Incluso algunos israelitas quizá lograron crecer económicamente y llegaron a vivir en lugares como cercanos al palacio.
¿sí? Dándonos a entender que ellos no estaban solamente en Gosén, sino que estaban empezando a poblar Egipto, ¿sí? Este crecimiento poblacional, esta amenaza civil, económica de los israelitas desagradó a Faraón. ¿Qué hizo Faraón? Empezó a tomar medidas, ¿sí? Medidas terribles que trajeron desgracias hacia Faraón y hacia su pueblo. Él tomó medidas para frenar esa multiplicación, para intentar frenar la obra de Dios, mis hermanos. Era Dios el que los multiplicaba y Faraón no tuvo peor idea que intentar frenar la obra de Dios. El rey de Faraón, que tomó posesión en aquel momento, probablemente según la historia, un faraón llamado Ramsés II, dice la escritura que este faraón no reconoció a José. Él se sintió sin obligaciones hacia José y su familia, ¿sí? Él simplemente se centró en el número, ¿sí? En el peligro económico de una gente extranjera en el país. Faraón dijo, no podemos permitir que gente extranjera se multiplique en el país, ¿sí? Así que también él vio que los israelitas estaban en Gosén. Gosén, como era una zona al norte, era una zona por la cual los enemigos podían pasar para sitiar Egipto, ¿sí? Entonces él dijo o vio la posibilidad, o se sintió amenazado, dijo, tal vez estos israelitas hagan alianza con nuestros enemigos y se junten y nos venzan. Él ya los empezaba a ver como una amenaza militar a los hebreos, ¿sí? Así que él vio comprometida la seguridad del país, de Egipto, ¿sí? Él vio como una posibilidad de ataque, ¿sí? Y la prosperidad del pueblo, además de todas de esas cosas, le produjo envidia, ¿sí? Porque la nación de Israel comenzaba a multiplicarse y a ser bendecida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Él ideó un plan, ¿sí? Él ideó un plan. Él no quería perder potencia, fuerza, ¿sí? como nación. El faraón no quería perder eso, ¿sí? Y él vio a los israelitas como una fuente valiosa de obreros, ¿sí? Y concibió con astucia un plan para debilitar a los hebreos y de esa manera engrandecer el imperio egipcio, ¿sí? Su plan incluía trabajo forzado. Su plan incluía un trato duro de esclavitud. Su plan incluía hacerle construir ciudades, almacenes, ¿sí? Su plan incluía hacer trabajar con dureza. Su plan incluía oprimir a los israelitas que se multiplicaban, ¿sí? Y su primera estrategia fue afligir. Esa fue su primera estrategia. 3 estrategias desarrolla este faraón para atacar el crecimiento de los hebreos, y la primera es la aflicción. Esta está en los versículos 8 al 14. Vamos a leer esos versículos, 8 al 14. Dice, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados. O sea, esta estrategia incluía colocar personas, capataces, ¿sí? Sin piedad, sin amor a la vida humana, despiadados para que los subyugaran por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, dice el texto 12, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. O sea que el plan les salió mal. El obligarlos a hacer trabajos forzados no funcionó. Mientras más los oprimían, los israelitas más crecían en número, más hijos nacían.
Los egipcios intentaron quitarles todo, pero hay algo que no le pudieron quitar y es el valor de la familia, de la procreación y de tener hijos. Y ellos se multiplicaban. Y esto trajo más preocupación sobre los egipcios. Dice que ellos se alarmaban aún más. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Qué tremendo esto, mis hermanos, ¿sí? Nos habla también, entre otras cosas, de cómo debería estar regulado todas las cuestiones del trabajo en las personas, ¿sí? Ellos los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias, es decir, no solamente les imponían tareas complicadas, sino que además les exigían más de lo que físicamente podían hacer, y al no cumplir los trataban con crueldad. Mis hermanos, había esclavitud, había maltratos, ¿sí? Todas estas cosas fueron profetizadas por el Señor a Abraham, ¿sí? Dios le anticipó a Abraham que esto sucedería, pero también Dios le anticipó a Abraham que él intervendría y traería libertad con su brazo fuerte cuando fuera el momento indicado, ¿sí? En Génesis 15, capítulo 15, verso 13, dice que el Señor le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al fin saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Nosotros vemos en las Escrituras todo el plan cumplido a la perfección. La tierra que después tomaron los israelitas es la tierra del amorreo, del jebuseo, ¿sí? Grupos étnicos que desaparecieron debido a su grado de inmoralidad y maldad, ¿sí? Pero hasta que no llegara a ese grado de inmoralidad a meritar su destrucción, Israel permanecería esclavo en Egipto, ¿sí? El pueblo hebreo era una fuente de bendición para Egipto, ¿sí? José prácticamente había salvado a Egipto de la hambruna y de la muerte, pero el nuevo faraón lo único que vio es el peligro militar, a pesar de que los hebreos no tenían ni armas ni estrategias militares, ¿sí? El faraón sintió un odio tremendo contra los israelitas, una enemistad se generó ahí, y él, como consecuencia de eso, impuso trabajos terribles, ¿sí? para los israelitas. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que Dios cumplió la promesa que le dio a Abraham, ¿sí? Sabe que en Génesis 12:3 el Señor le dijo a Abraham que Él bendeciría a quienes lo bendigan y maldeciría a quienes los trate con desprecio, ¿sí? Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de Abraham, ¿sí? Dios cumplió esas promesas, mis hermanos, ¿sí? De todas las civilizaciones, de todos los grupos étnicos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, han sido los más maltratados, ¿sí? Y no se ha deseado tanto la destrucción de un grupo como el del pueblo que desciende del Señor, de Israel, de Jacob. Ahora Dios cumplió esta palabra porque Egipto trató con desprecio, ¿sí? No tuvo compasión. Los egipcios no tuvieron compasión de los hebreos. Y Dios cumplió la palabra, Dios cumplió su promesa, Dios trató con Egipto, ¿sí? Dios trató duramente con Faraón y con los egipcios, ¿sí? Incluso ahora Dios en su paciencia soporta a las naciones que hacen guerra contra Jesús y su iglesia. Sabe que en este tiempo se hace guerra contra Jesús y contra su iglesia, pero Dios en su paciencia soporta hasta que llegue el día en el que su juicio caerá sobre todo aquel que oprima a los cristianos y que afrente su palabra, ¿sí? Algo de esto nos dice Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 8. Ahí nos dice que y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús
aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Sabe que el Señor cumplió su promesa castigando duramente a Egipto. Lo hizo también con Babilonia, con Roma. Y llegará el momento que también el Señor, en su justicia y en su santidad, deberá castigar a todas las naciones que aborrecen la iglesia de Cristo, su palabra, y que desprecian la salvación del Señor. Ahora, dice el texto que mientras más los oprimían los capataces a los egipcios, estos se multiplicaban, ¿sí? Y esto me llegó a pensar, es una apreciación mía nada más, no quiero decir que sea así, pero me llegó a pensar en la iglesia, ¿sí? Cuando la iglesia era perseguida, oprimida, la iglesia crecía en número. Cuando la iglesia empezó a dejar de ser perseguida, la iglesia decayó en su espiritualidad, ¿sí? Es interesante pensarlo, ¿sí? Aunque obviamente esto es una situación que le pasó a Israel en ese momento, ¿sí? La cuestión aquí es que ante la multiplicación de los hebreos, Faraón puso el siguiente plan en marcha. La primera fase del plan malvado, el castigo, la maldad, la dureza, la falta de compasión, el trabajo duro que desgastaba las fuerzas físicas de esos hebreos, ¿sí? Ahora en el versículo 15, Éxodo 1:15, dice que después el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, dijeron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Tenemos aquí el segundo paso de Faraón: matar a los niños hebreos, varones. Algunos creen que si este plan hubiera tenido éxito, el faraón habría aniquilado al pueblo hebreo y las futuras generaciones de hombres habrían muerto. De ese modo las niñas se terminarían casando con los esclavos egipcios y el pueblo finalmente hubiese sido absorbido por la raza egipcia, ¿sí? Pero el Señor nos dice en su palabra que esto no podría suceder, que esto no sucedería, que la nación de Israel saldría de esa situación terrible. Y para eso Dios usó a estas parteras hebreas, para burlar así a Faraón. No es que las parteras lo burlaron y le mintieron, pero Faraón fue frustrado en sus planes malvados, ¿sí? Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que las Escrituras se conoce como desobediencia civil, ¿sí? Las parteras, como temían a Dios, dice ahí, no dice si eran hebreas o si eran egipcias, probablemente hayan sido hebreas. Lo que sí dice el texto bíblico, que ellas temían a Dios. Y ese temor a Dios las llevó a obedecer a Dios antes que a Faraón, ¿sí? Ellas no se atrevieron a matar a los varones, pero también por las circunstancias. Realmente las hebreas eran mujeres fuertes, vigorosas, debido a que también tenían que hacer trabajos en el campo, probablemente. Y estas mujeres daban a luz con rapidez, esos niños nacían. Entonces así, de esa manera, las parteras rehusaron obedecer la ley injusta y opresora y malvada del faraón para obedecer una ley superior, que es la de Dios, la de dejar a esos niños con vida, ¿sí? De esa manera nosotros tenemos un ejemplo de que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios
cuando las leyes de los hombres se vuelven injustas y van en contra de nuestros principios cristianos y de nuestra fe. ¿Sí? No es el único ejemplo que tenemos, también los apóstoles vieron esto y les dijeron a los líderes religiosos: ustedes nos quieren prohibir predicar de Cristo, pero es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Sí? Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que sucedió en ese momento. ¿Sí? Ahora, el tercer plan malvado de Faraón lo tenemos al final del versículo. ¿Sí? Lo tenemos al final del capítulo, perdón. Lo tenemos en el versículo 22 del primer capítulo. Cuando Faraón vio que no pudo cumplir este propósito, ¿sí? que los niños nacían antes que las parteras llegaran, ¿sí? Que los niños nacían y crecían, ¿sí? Y vemos que Dios bendijo a esas parteras por arriesgar su propia vida, ¿sí? Dios las utilizó y las bendijo, y Dios honró a esas mujeres, protegiéndolas y protegiendo a los hijos que nacían, ¿sí? Como esto no le funcionó a Faraón, su tercera acción, su tercer plan de acción, su tercera estrategia malvada fue arrojar al río a los niños hebreos recién nacidos, ¿sí? Dice el versículo 22, entonces el Faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. ¿Sí? Cuando Faraón descubrió que había frustrado su plan, que Dios había frustrado su plan, lo cambió y ordenó a todo su pueblo que lo ayudara. Él pidió la ayuda nacional, mis hermanos. ¿Para qué? Para controlar a los bebés que nacían y aniquilarlos echándolos al río. No pudo obtener ayuda de estas parteras que temían a Dios y pidió ayuda al pueblo que odiaba tanto como él a los hebreos. ¿Sí? Lo que Faraón no se percató o ignoró es que había un niño que en particular que no podría matar, el cual fue Moisés, que es algo que vamos a ver la próxima semana. Pero ¿qué nos enseña todas estas cosas, mis hermanos? ¿Sí? El propósito no es solamente hacer un relato histórico de lo que sucedió o aconteció en aquel momento. Dice la Escritura que toda la experiencia del pueblo de Dios es un ejemplo para nosotros, es un modelo, mis hermanos. ¿Sí? Entre otras cosas, esta palabra nos enseña que aún en medio de oscuridad, aún en medio cuando todavía no había Escritura, mis hermanos, no había Biblia, había corazones que temían a Dios. ¿Sí? Tenemos ejemplo de ello, mis hermanos. José estuvo en Egipto muchos años, sirvió al gobierno egipcio, pero él jamás quitó de su corazón la palabra de Dios, jamás olvidó sus promesas. Asimismo, mis hermanos, estas parteras temían a Dios y estaban dispuestas a correr peligro de vida con tal de que ellas fueran un instrumento para las manos del Señor. Asimismo, mis hermanos, la mamá de Moisés, ¿sí? La cual vamos a ver el domingo siguiente. Mis hermanos, esa mujer tenía plena certeza y esperanza de que Dios cumpliría su plan y utilizaría la vida de ese hijo para llevar a cabo su propósito de dar salvación. Aún en medio, mis hermanos, de la opresión, de los malos tratos, de la falta de compasión, aún en medio, mis hermanos, de ese ambiente mundanal, perverso, de ese ambiente lleno de pudrición, de idolatría, aún en medio, mis hermanos, de tanto caos, Dios llegaba a esos corazones y esos corazones se mantenían fieles al Señor. ¿Sí? Ese pueblo necesitaba un libertador con urgencia, mis hermanos. El tiempo estaba cumpliéndose, el tiempo en el que el Dios eterno que le prometió a Abraham que sacaría a su pueblo de la esclavitud, ese tiempo estaba llegando. Estaba llegando y Dios cumpliría su propósito. ¿Sí?
Mis hermanos, nosotros en este tiempo de pandemia necesitamos a Cristo Jesús. Él es nuestro libertador. Pero hay mucha gente que lo necesita para que lo liberte del pecado, mis hermanos. Para nosotros que le amamos, que hemos sido salvos, Jesús ya es nuestro gran libertador. Él ya nos ha libertado. Y la palabra dice que si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. El problema es que muchas veces nosotros permanecemos en esclavitud por nuestra testarudez, mis hermanos, por nuestra obstinación, por nuestra carne que siempre quiere estar ahí y dominar y controlar. Necesitamos comprender la libertad que nos ha traído el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos ha llamado a libertad, verdadera libertad. Libertad que vamos a analizar y a considerar a través de la Biblia en los siguientes domingos, mis hermanos. Pero necesitamos entender que hemos sido llamados a libertad y a vivir en esa libertad. Y necesitamos comprender que más allá de que podamos o no podamos reunirnos presencialmente, mis hermanos, podemos adorar a Dios con todo el corazón. Podemos seguir confiando en sus palabras, en sus promesas. Podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en nuestros hogares, con nuestras familias, para sostenernos y fortalecernos, mis hermanos. Podemos estar seguros de eso. Yo te animo, a través de esto que hemos compartido, mis hermanos, podamos nosotros, a través de esto que vamos a compartir, tener estas certezas. Y en este tiempo de confinamiento que pueda llegar a venir, tiempo de incertidumbre, el Señor Jesús sea nuestra única esperanza. ¿Sí? Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Padre, Dios de amor, Dios de misericordia, te doy gracias, Señor, por esta hora en la que hemos podido leer tu palabra, Señor. Tu palabra que es una fuente de luz, fortaleza para nuestra alma, Señor. Es refrigerio a nuestros huesos, decía el proverbista, Señor. Tu palabra, Señor, que siempre es tan certera, siempre llega tan precisa, Señor, siempre tan edificante, Señor. Es la que usa tu Espíritu Santo, Padre, en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de Jesús. Es la que usa para confrontarnos, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. Señor, te pido que nosotros podamos, a través de lo que compartimos, crecer en nuestra fe, Señor. Señor, que no nos debilitemos, más allá de que nos reunamos o no presencialmente, podamos estar, Señor amado, en nuestra fe, Señor amado, fortalecidos, Señor, crecer, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por todas aquellas almas que se encuentran presas, Señor, presas del pecado, cautivas, Señor, de la idolatría, de algún pecado diverso. Te pido por esas almas, Señor, te pido por aquellos viejos pecados que quieren venir a nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús y por la libertad que tenemos en ti, Señor, podamos tener verdadera libertad cristiana, Señor, para hacer lo bueno, lo que es correcto, lo que es agradable ante tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, las familias, Señor. Mira, muchas familias se viene quizá un tiempo de enfermedad, Señor, de necesidad económica, Señor. Vemos tu mano, Señor, obrando para preservar a tu pueblo, Señor. Asimismo, tu mano está hoy para preservar a la iglesia, a los hijos que te aman, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Te damos toda gloria, Señor. Y te pedimos, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a nuestros corazones y de fruto a 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, con la ayuda del Señor nos encontramos el jueves. Vamos a estar compartiendo la palabra. Los martes también tenemos culto de oración. Hacemos distintas peticiones al Señor, distintas necesidades. Le animo a conectarse, no deje de conectarse el martes. Si no puede conectarse por razones de trabajo o cualquier otro motivo, envíe su oración al grupo y ahí estaremos clamando al Señor por las distintas necesidades. Estaremos dando nuevos informes acerca del próximo domingo. El domingo ya estamos, hoy es 11, el domingo 18, así que le ruego pueda estar atento a los nuevos anuncios que van a tener lugar con motivo de estos comunicados que se han sacado a nivel nacional. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les conceda un
domingo bendecido en el Señor y nos encontramos con ayuda del Señor el martes de manera online y el domingo, si así el Señor lo permite, presencial aquí en la congregación. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén.